Reciban todos un cordial saludo. Soy Luis Fernando Niño Espina y vamos a continuar trabajando con nuestro curso de Microsoft Office Excel 2010. Para la última unidad se va a trabajar con tablas dinámicas y con macros. Se va a trabajar un pequeño informe, una tabla dinámica que se va a generar a partir de los datos de los vendedores, específicamente de las ventas realizadas por los diversos vendedores. Se va a hacer un cambio en el nombre de la hoja de la tabla dinámica porque automáticamente Excel agrega el nombre hoja y un número. Entonces se le va a colocar un nombre un poco más mnemónico, más relacionado con el propósito del contenido de la hoja. Se van a adicionar campos a la tabla, se va a cambiar la configuración y se van a filtrar las tablas dinámicas. Se van a proteger las hojas de cotización, informe y la hoja que contiene la tabla dinámica. La contraseña que se va a utilizar se estará suministrando en el momento en que se esté realizando la actividad. Vamos a utilizar la misma contraseña para todos para evitar cualquier inconveniente en el momento de yo revisar las actividades, en el momento en que el tutor que esté asignado vaya a revisar las actividades. Finalmente se va a utilizar un código en Visual Basic para una macro que automáticamente va a generar unos resultados a partir de unos valores en una de las celdas. Es necesario recordar que antes de iniciar el desarrollo de estas actividades se debe estudiar el material del curso. El material del curso contiene un texto explicativo mediante el cual se desarrollan los contenidos de la asignatura del curso específicamente para cada una de las unidades. También hay unos videos, unas animaciones en forma de video para ilustrar el desarrollo de cada uno de los procesos. Y finalmente se tienen estos videotutoriales para ilustrar paso a paso el desarrollo de las diversas actividades. Está la lista de chequeo que cada uno debe tener en cuenta. Esto es lo que se va a calificar. Para continuar con la actividad, se va a trabajar sobre el ejercicio que se adelantó la última ocasión, el ejercicio de la unidad 3. Lo primero es cambiarle el nombre, guardarlo con otro nombre porque este ya es el de la unidad 4, el de la semana 4. Acá pues yo ya tenía uno con ese nombre, entonces me está indicando que debo confirmar si hay que sobreescribirlo. Le digo que sí. Tenemos entonces nuestras 5 hojas, la de productos, la de vendedores, la de cotización, la de las ventas realizadas por cada vendedor según cada factura y el informe que se había realizado. En esta ocasión se va a trabajar con las ventas. Hay que recordar que en el material de estudio de la semana 3 se encuentra este informe, se encuentran estos datos en un archivo que hay que coger e importar. En el video tutorial de la semana 3 se explica absolutamente todo este proceso. Entonces, vamos a crear una hoja dinámica. Vamos a marcar, hay varias formas de trabajar. Una de las más sencillas es marcar las columnas. Directamente arriba en el nombre de las columnas de Excel se marcan los datos que se requieren para trabajar esta tabla dinámica. Insertar tabla dinámica y tabla dinámica. El rango ya está establecido, desde la columna A hasta la columna G. El informe se va a colocar en una nueva hoja de cálculo. Aceptar simplemente. Listo. Nos aparece para el informe una lista de campos de la tabla dinámica que podemos utilizar. Voy a ocultar las cintas, doble clic para ocultar las cintas y eso da mayor espacio para trabajar acá. Los campos. Si se quiere trabajar el ítem, la factura, la fecha, el valor, el vendedor. Esto es lo que él va generando automáticamente. Podemos modificar un poco el informe arrastrando campos a los filtros. Podríamos decir, por ejemplo, que se quiere filtrar por vendedor. Muy importante filtrar por vendedor, pero también por el número del mes podría ser importante. Incluso primero
el mes se puede coger y correr, desplazar de lugar. Si se quiere totalizar en algún momento, se podría utilizar, por ejemplo, el valor. Nos interesa totalizar, entonces el valor lo arrastramos a la sumatoria de los valores, hacemos clic, configuración de campo de valor, y acá le decimos que en vez de cuenta, la operación que va a realizar es una suma, y aceptar. Ya aparece la sumatoria. Listo. Acá es muy sencillo, nombre del mes de la venta, estos son filtros. Por defecto están todas, podemos quitar todas y podríamos decir, por ejemplo, los 3 primeros meses, enero, febrero, marzo. Solamente nos interesa esa información. Si queremos, podemos también filtrar por el vendedor, por decir algo, estos dos vendedores o un solo vendedor. Podríamos tener el filtro para un solo vendedor, todo lo que él ha vendido en los 3 primeros meses. Acá pues tenemos el número de ítem, podríamos quitarlo, el número de la factura también, y podríamos dejar algo más claro, más sencillo, más limpio, simplemente las fechas de las ventas y los valores y el total que ha vendido. Podríamos, por ejemplo, cambiar el criterio que serán todos los meses. Quitamos este campo en blanco que se nos pasó y ahí tenemos. Estos son los datos de un mismo vendedor durante todo el año. Esto es una tabla dinámica, es una tabla donde nosotros podemos obtener un contenido de acuerdo a unos criterios, de acuerdo a una tabla inicial. Básicamente lo que él hace es filtrar y organizar la información de acuerdo a como nosotros lo indiquemos. Acá aparecen por columnas. En este caso tenemos nombre del mes y vendedor de filtro. Y tenemos las filas. Las filas acá únicamente tenemos la fecha y la sumatoria de los valores. Podríamos cambiar los criterios para la tabla dinámica y miren que automáticamente todo se va reajustando. Podríamos, para que nos salga un informe un poco más dinámico, decir que queremos, por decir algo, el nombre del mes de la venta y los valores que se han vendido. Dependiendo de las necesidades, asimismo se seleccionarán los campos. Asimismo se establecerán los filtros. Por factura no es aconsejable un filtro. ¿Por qué? Porque únicamente va a haber una sola factura, no van a haber más facturas con un mismo número, entonces no tiene sentido colocar un filtro por factura. De pronto por fecha sí, podríamos establecer un filtro por fecha, todos los de un mismo día, pero entonces nos saldrían demasiados criterios para el filtro. Por eso también tenemos el nombre del mes o el número del mes y con ello sí podríamos establecer filtros. En el ítem tampoco, porque el ítem es único. El ítem es el orden en que se realizó la transacción. Por vendedores sí podríamos establecer filtros. Un filtro por vendedores. Podríamos tener todos los vendedores y sus ventas en un mes determinado. O podríamos tener, como ya se había dicho, uno o más vendedores. Por ejemplo, los vendedores de determinada sección de determinados productos. Ya eso depende de las necesidades. La verdad, estas tablas dinámicas son muy versátiles y nos permiten trabajar cualquier tipo de combinaciones. La anterior era una forma de elaborar una tabla dinámica. La anterior fue mediante la selección de las columnas que contienen los datos para la tabla dinámica. Otra forma de hacerlo es a partir del rango que contiene los datos que se van a utilizar para la tabla dinámica. En este caso
solamente desde A1 hasta G150 para evitar que esta fila donde está el total de las ventas del año quede incluida dentro de la tabla dinámica porque afectaría los valores. Tocaría después en el filtro quitar este valor. Entonces acá ya se tiene solamente los datos que se necesitan. De igual forma insertar tabla dinámica, tabla dinámica. Luego simplemente aceptar. Ahora, ¿qué datos son los que se necesitan? Vamos a decir que necesitamos las fechas, que necesitamos los valores. Vamos a colocar como filtro el nombre del mes. Vamos a colocar el vendedor encabezando los rótulos de las filas, o sea, acá en la parte superior, y dependiendo de ellos, las fechas. Y en la sumatoria de valores ya nos apareció la suma de valor. Efectivamente, el valor es el valor de la venta y queremos la sumatoria. Con esto podríamos establecer los meses, por ejemplo, decirle solamente el mes de enero y nos va a aparecer las ventas de todos los vendedores en el mes de enero y su total. Podríamos tener las del primer trimestre o un trimestre determinado, ya solamente un ejemplo. Asimismo, podríamos tener los datos de uno o más vendedores. Si no queremos todos, solamente un vendedor por decir algo. Entonces es muy flexible la información que podemos obtener a partir de las tablas dinámicas. Este va a ser el informe que cada uno va a generar. Una tabla dinámica con el filtro como el nombre del mes. Los rótulos de fila van a ser vendedor y fecha, la sumatoria de los valores y solamente estos campos. Finalmente hay que darle un nombre a la hoja. Por defecto se tiene que Excel automáticamente le asigna un nombre. Simplemente doble clic y se le da otro nombre. En este caso vamos a llamarla dinámicos. No le coloqué tilde ni nada, voy a dejar sin tilde. Solo dinámicos. Para saber que estos son los datos dinámicos a partir de la tabla dinámica que se ha creado. Con esto se ha concluido con esta parte de las tablas dinámicas. Respecto a la protección de las hojas y del libro, en la cinta de revisar tenemos la opción proteger hoja. En esta proteger hoja nos dice qué características deseamos activar o desactivar. Y nos permite establecer una contraseña que el usuario obligatoriamente debe dar para poder hacer cambios en la hoja. En este caso los permisos son únicamente de selección. No va a poder aplicar formatos, no va a poder insertar filas, ni eliminar filas ni columnas. La contraseña que vamos a colocar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al darle a aceptar nos va a pedir que confirmemos esta contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se ha confirmado. Ya quedó protegida la hoja de cálculo. Si se intenta hacer algún cambio, de una vez arroja un mensaje informando que no se puede. No afecta a las demás hojas, solamente a la hoja actual. Para el caso de esta hoja, pues no tendría mucho sentido protegerla porque no se podría modificar la tabla dinámica. Entonces hay que desprotegerla y lo que se hace es suministrar la contraseña que ya se le había dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya con esto se podría trabajar con la tabla dinámica. Hay que tener entonces mucho cuidado con lo que se protege para evitar que los usuarios queden bloqueados. La protección del libro para versiones anteriores al 2010 se realiza mediante la opción proteger libro en la cinta de revisar. Nos da la opción de proteger estructura y ventanas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el usuario no podrá cambiar la estructura del libro, no podrá agregar o quitar hojas, y en cuanto a ventanas, que no podrá modificar el tamaño de las ventanas en caso de que tuviéramos varias ventanas con varias hojas abiertas. Si nosotros establecemos un tamaño, ese será el tamaño que se va a utilizar. Lo mismo se establece contraseña y se confirma. En lo que se refiere a Excel 2010, en el material se encuentra la información de cómo proteger los libros. Menú archivo, opción información,
proteger libro y de igual forma se suministra la contraseña y se confirma la misma.